¿Qué tal, banda? Espero se encuentren bien. Hoy se viene un día más de video. En esta ocasión les hablaré sobre el jefe de la misión Legend of the Dragon Force. Si bien hay muchos videos de la misión ya, explican la misión y su recorrido. Por lo tanto, aquí te presento cuál es la mecánica del dragón Mithrandir para que conozcas sus habilidades y cómo manejarlo. En primer lugar, toda la base que complica el dragón es que cuando este te da con cualquiera de sus habilidades, te dejará un stack de su habilidad, por lo cual nos hará daño por segundo. Y eso se irá acumulando según la cantidad de veces que consiga darnos con una de ellas. Cuando pase un total de 2 minutos después de habernos dado con el primer stack, estos se removerán. No hay manera de removerlos, únicamente sobrevivir estos 2 minutos. Todas las habilidades se pueden esquivar. En el peor de los casos, procura no tener más de 3 stacks para asegurar tu supervivencia. Cada cierta cantidad de stacks hará bajar un meteorito. No es 100% certero, pero el dato está entre 4 y 5 stacks. Este meteorito hará daño alrededor, por lo que es necesario eliminarlo antes de continuar con el dragón. Si llegamos a pasar los 10 stacks, bajará un meteorito aún más grande. Si esto llega a ocurrir, será prácticamente imposible concluir el dragón, ya que este dejará aturdidos a los afectados durante 7 segundos, dejándolos totalmente expuestos a los ataques del dragón. Cuando el dragón recién baja, dará un dash. Este dejará una línea de fuego en el piso, que si la tocamos nos hará daño y nos generará stacks. El 90% del combate mientras estés contra el dragón tendrá una de estas en algún lugar del mapa. No desaparece hasta que haga la habilidad una siguiente vez, pendiente a esto. Cuando el dragón brilla de color morado, será inmune a aturdimientos e interrupciones, por lo que si intentas detenerlo, procura que esté fuera de este estado. Otra de las mecánicas del dragón es su relámpago insignia. Es un poco grande, pero tarda en castearlo, por lo que tenemos tiempo para esquivarlo. De nuevo, nos generará stacks si nos pega, por lo que antes de seguir haciendo daño, esquívalo y continúa. Después de este, hay otro tipo de relámpago. Este tarda menos tiempo en castearlo, pero es de un solo SQM, por lo que no tendrás mayor problema esquivándolo. Solo presta atención a los círculos rojos. Cuando desaparezcan, tendrás todavía un segundo para esquivar, lo que te facilitará la mecánica. Después de una cierta cantidad de tiempo de combate contra el dragón, este subirá y desaparecerá por unos minutos, dejando como relevos a 4 enanos, los cuales necesitaremos agrupar y eliminar antes de que este regrese. Por cada enano que no consigamos eliminar en el tiempo que dure esta mecánica, nos generará 4 stacks y comenzará a hacer daño en grandes cantidades, por lo que es necesario eliminar a los enanos. Durante este combate seguirán aventándonos habilidades, por lo que es necesario estar pendiente aún entrando en esta etapa. Cuando eliminemos a los enanos o caduque el tiempo, el dragón bajará a continuar el combate donde lo dejó, comenzando a aventarnos las mismas habilidades. En este intervalo de tiempo en el que carga las primeras habilidades, nos jalará hacia él y continuará el combate. Estas etapas se pueden repetir de 2 a 4 veces, dependiendo del daño de tu grupo. Dicho esto, ya conocemos las habilidades del dragón. Ahora viene lo importante, nuestra estrategia. Para esta mecánica necesitaremos de preferencia 7 integrantes, pueden ser 6 o 100. Pero ten en cuenta que siendo 6 necesitarás mucho más daño, ya que el séptimo será alguien que solo esté corriendo con el taunt al dragón y entre más integrantes tenga el equipo, se pueden bloquear o estorbar el camino, dificultando la esquiva de habilidades y aumentando la probabilidad de que aparezcan meteoros. Dentro de los integrantes del grupo deberá haber 3 magos para el daño en área en la mecánica de los enanos y congelar el tiempo necesario a los enemigos, incluido el dragón. Un Witchcraft y un arquero para las pasivas de bajar defensa. Un Warfare para bajar defensa con terremoto. Y si lo consideras necesario, un tanque o healer que tenga la atención de los enemigos durante el combate. El resto puedes rellenarlo con lo que prefieras. De recomendación que sea algún DPS a distancia. No es necesario que sea una persona por arquetipo. Mientras se cumplan con los requisitos de las habilidades, uno puede llevar 3 arquetipos y ocupar esos espacios. Durante el combate, trata de enfocar tu visión a no más de 3 espacios de ti. Al ver el piso, antes que el dragón, te permitirá estar muy pendiente de las habilidades del dragón, incrementando en grandes cantidades tus probabilidades de supervivencia. Si bien parece algo obvio,
No muchos se enfocan en esta parte, por lo que terminan con 2 stacks y aturdidos, directo al templo. Cuando el tiempo de los enanos concluya, el dragón nos acercará a él, por lo que trata de tener disponible alguna habilidad de movimiento que te facilite esquivar las habilidades sobre las que te estás posicionando. Así te reposicionarás y ganarás una gran ventaja. Cuando el dragón cambie de objetivo y deje de atacar al tanque, procura que uno de tus magos esté atento para congelarlo, y que no se salga de control la situación, en lo que nuestro tanque retoma el taunt para obtener de nuevo su atención. La persona que tenga Witchcraft y o arquero, será necesario que se enfoque exclusivamente en el dragón, ya que el resto de nuestros compañeros deberá estar atento a los meteoros que quedarán en el piso para eliminarlos a tiempo antes de que se complique la pelea. La habilidad de terremoto será necesaria en 2 ocasiones, cuando junten a los enanos y cuando el dragón recién baje para continuar con el combate. Todo esto es para bajar defensas y aumentar el daño, acelerando el proceso de las etapas. Con esto, espero ayude a tu proceso de completar la misión. Si bien no es completamente necesario hacerlo de esta forma y seguir al pie de la letra en las instrucciones, espero hayas entendido cómo funcionan los ataques de este jefe para facilitarte el combate. Si tienes alguna duda o comentario sobre algo que haya olvidado o quisieras agregar, házmelo saber en los comentarios, puede que apoyemos a alguien más que tenga este mismo problema. Si este video te ha gustado, te invito a seguirnos en redes para más contenido. Todo apoyo al canal siempre será agradecido. Si tienes alguna idea o sugerencia del siguiente tema que quieras conocer o te falte información, déjalo en los comentarios para mencionarlo en un siguiente video. A continuación, te dejaré nuestra primera victoria contra el dragón. Te pido una disculpa de antemano por el audio, aún estamos aprendiendo. Y esto fue en la primera semana que comenzamos a hacer stream, pero estos ya son detalles. Espero te sirva a concretar las ideas que se plantean en este video. Al inicio del quick, ¿verdad? No, cuando esté congelado. Sí. Vayan. Distribúyense, distribúyense. Algo huele como que empezó mal. Ya tengo el quick. Guárdalo, se va a ir. Vienen a. Mierda que fue rápido. Es un meteoro. Es un meteoro. Vale, junten los enanos. Abajo, al centro, centro. Pégalo. Sepárense. Cuidado con las áreas. Un puto stack. Vale, separados. Ahí. Trepo. Bien. Trepo. Es quick. Si alguien lo puede congelar.
Guárdale el quest, vienen enanos. Vale. Júntenlos. ¿Ya? No se paniquen, no se paniquen. Vamos bien. Ok. Esquiven áreas. Sepárense. Perfecto. Sepárense. Bien. Y esquivar áreas, esquiven áreas, por favor. Viene dragón. Preparen los TPs. Por si acaso. Le valió verga. Sigan focus. Esquivando y pegando. Esto es cuando lo tenga. Sigan caleando, que me voy. El dragón está casi. Sí. Concentrar en esquivar y pegar. ¡Ah, la verga! ¡Vamos, señores! ¡Carajo! La puta la wea. Dios. Bien. ¿Quién sigue? Uy, está nervioso. Dios. Hostia puta, tío. Está bien. Súper bien, ¿Saben cuál fue súper la bien. señal? Cuando al Charlie Qué se le duro, quitaron los tío. stacks. Tenía 10 stacks. Tenía 10, yo dije, Sí, se le fueron justo. Yo Me traté iba de a quitarle el morir. dragón de encima, pero se iba a morir. Me iba.